El ideal de Jesús para sus hijos es que nos amemos unos a otros, nos dice San Juan capítulo número 15, versículo número 12. Nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En el estudio anterior hablábamos acerca de que una de las claves, la clave más importante para la unidad familiar, para la unidad espiritual y para la unidad en el hogar es tener a Jesús en medio del matrimonio, en medio de la familia, en medio del hogar. Hacer de Jesús nuestro aliado, hacer de Jesús nuestro guía. Eso fue lo que aprendimos en la clave anterior. Ahora, el ideal de Jesús es que cada matrimonio en la tierra sea un espacio de cielo, un pedazo de cielo en la tierra. El objetivo de Jesús es que podamos encontrar la felicidad aquí en la tierra, en la familia, en el matrimonio. Ese es el ideal de Jesús. Ahora, lo interesante es que no podemos llegar a tener ese amor del cual la Biblia nos habla si no conocemos a Jesús. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, Jesús eleva una oración intercesora por sus discípulos al Padre. Es una oración en donde se refleja el amor ágape. ¿Pero cuál es el amor ágape? Es el amor que solamente Dios puede manifestar. San Juan, 1 Juan 4:8 dice, porque Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza es amor. El mejor ejemplo de amor que tenemos de Dios hacia nosotros es la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. Es la expresión máxima de amor. El Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, se humanizó, tomó la forma de un ser humano, vivió la vida de un ser humano para darlo todo, para dar su propia vida a cambio de la nuestra, para que nosotros tengamos la oportunidad de vivir la vida que Él ya tenía en sí mismo. Es una hermosa oportunidad que Dios nos da como hijos suyos, como familias, como matrimonios. Ahora, es interesante que cuando notamos cómo Dios se despojó a sí mismo, Jesús se despojó a sí mismo de la gloria que tenía antes allá con su Padre, se despoja de todo lo que lo rodeaba, de la gloria, de los mejores homenajes y el honor que tenía en el cielo, se despoja de todo aquello que lo rodeaba y toma la forma humana. Y esa forma humana es rebajarse al nivel del ser humano, de la condición caída del ser humano, representa la expresión más grande de amor. Como ya vimos, Adán había fallado a Dios. Y el fallo de Adán, la desobediencia de Adán, dio lugar a que entrara el pecado. Con la entrada del pecado entró la división de las familias, entró la violencia en la familia, entró el pecado en la familia y entró en la naturaleza del hombre. Ya no la forma innata de amar a otras personas, sino entró el odio. Por eso es que es muy común ver a los niños peleándose, porque ya en la naturaleza humana traemos la rencilla, traemos el odio, traemos la facilidad de poder pelear, de poder enojarnos y hacer tantas cosas incorrectas. Solamente cuando tenemos a Jesús en nuestra vida podemos encontrar el amor hacia otras personas. Por eso es que solamente cuando tenemos a Jesús en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en los matrimonios, solamente entonces podemos encontrar la felicidad, podemos encontrar la unidad, podemos encontrar el amor.
solamente es Cristo Jesús, el que provoca que haya amor entre las familias. Es interesante cómo el apóstol Juan, quien es que escribe el capítulo 15, versículo 12, que dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Está parafraseando las palabras de Jesús. Jesús es quien dice estas palabras: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Pero el que está escribiendo es Juan, el discípulo amado. Pero Juan no siempre fue alguien amoroso y bondadoso y generoso y amante de los demás. Juan hubo una época en la que no sentía amor por nadie. Tenía un carácter tosco, tenía un carácter difícil. Le llamaban el hijo del trueno. Y lo único que sentía en su corazón era el deseo de poder, la posición, el reconocimiento social, que lo vieran, que estaba al lado del maestro. Él quería ser parte de algo. Solamente quería una posición, un poder. Pero un día se dio cuenta que a pesar de todos sus defectos, de todas sus deficiencias como ser humano, Jesús lo seguía amando sin ninguna condición. Jesús nunca le recriminó el hecho de ser una persona de carácter difícil. Jesús nunca le recriminó el hecho de ser una persona grotesca. Al contrario, el amor de Jesús hacia Juan fue lo que lo fue cambiando y moldeando poco a poco. Mis queridos amigos y hermanos, vivimos en un mundo donde la violencia en la familia, donde las divisiones de las familias, donde las peleas, las discusiones están a la orden del día. Incluso cuando vamos a la iglesia, a veces es inevitable notar rostros enojados y fácilmente podemos identificar que algunos están molestos consigo mismos o con su esposa o con su esposo o con algún miembro de su familia. Es momento de venir a Jesús. Es momento de orar a Jesús y pedirle que nos cambie, que nos ayude a cambiar todo aquello que no hemos podido cambiar, pero que solamente Él puede cambiar en nuestras vidas. Debemos pedirle al Señor por los matrimonios, por la unidad familiar, pero sobre todo para que nos cambie a nosotros, para que nos haga personas diferentes, mejores, nuevas en Cristo Jesús. El capítulo 13 de Primera de Corintios nos habla acerca del amor y nos dice que el amor es sufrido, es benigno. Específicamente el versículo 4 nos habla de varias cualidades que cuando los leemos y tratamos de sustituir nuestro nombre por la palabra amor, nos damos cuenta que en realidad nos hace falta tantas cosas en nuestra vida para poder amar a los demás. El ideal de Dios, el ideal de Jesús para las familias de hoy es que nos amemos los unos con los otros, que oremos los unos por los otros. El ideal de Jesús para los matrimonios de hoy es que el esposo ame profundamente a su esposa, que la esposa ame profundamente a su esposo. Es decir, el ideal de Jesús es que si Él está en medio del matrimonio, si Él está en el centro del matrimonio, entonces hay amor. Por eso, la segunda clave para la unidad familiar, la segunda clave para la unidad matrimonial en el hogar, para eliminar las discusiones innecesarias, para eliminar los pleitos innecesarios, la primera clave es invitar a Jesús diariamente a tu familia, a tu hogar, a tu matrimonio. Y la segunda clave es consecuencia de la primera.
La segunda clave es el amor hacia la familia, amor hacia el esposo, hacia la esposa. El amor es consecuencia de la existencia de Jesús en el matrimonio y en la familia. Te invito entonces para que puedas invitar a Jesús en oración, para que sea el que lidere, el que dirija, el que guíe tu matrimonio, el que guíe tu familia, para poder alcanzar el ideal de Jesús, de amarnos los unos a los otros. Que Dios te bendiga en esta hora. Y te invito para que nos sigas viendo en nuestro canal en YouTube y a través de nuestras plataformas en Facebook, en nuestra página oficial y en nuestros perfiles, que sigas nuestro estudio de la lección cada día y cada semana. Que Dios te bendiga y te esperamos en el siguiente video.